Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy traigo el siguiente video, ya que muchos me preguntaban por qué al momento de abrir los seguros eléctricos del carro o cerrarlos se escucha como un ruido, como un tronido, y esto es porque los motores que levantan los seguros eléctricos ya se encuentran dañados. Les voy a mostrar el sonido. Vamos a quitar el seguro eléctrico y vamos a volverlo a poner. Se escucha ese sonido, el cual les comento proviene del motor que se llama actuador, que es el que eleva los botoncitos del seguro eléctrico. En mi caso, en este carro que es un Platina, voy a mostrarles rápidamente dónde se encuentra el actuador y cómo es. Vamos a desmontar la tapa de la puerta para que puedan observar. Para desmontar la tapa de la puerta vamos a quitar este tornillo que tenemos aparte. Utilizamos un desarmador tipo Torx del número T20. Este es uno. Aquí tenemos otro tornillo, igual es Torx, pero del número T10. De este lado tenemos que quitar la bocina. Son tornillos comunes de tipo estrella. Y por la parte de abajo tenemos tres tornillos más, que son este y uno que tenemos de este lado. Los tres son del número T10. Entonces vamos a empezar a desarmar. Bien, aquí ya quitamos los tres tornillos que van en la parte de abajo. Esos fueron del número T10. Ahora bien, vamos a quitar la bocina de una vez. Esto es mucho más sencillo, ya que son tornillos de toda la vida de tipo cruz. Como pueden observar, la bocina ya está bien dañada, ya está muy tostada y además ya está toda sucia, ya no tiene ni el cubrepolvo. Ya se escuchaba de hecho bastante mal. De hecho, estas bocinas son muy sencillas. Venían en el paquete del estéreo cuando lo compré. Son Pioneer de este tipo. El imán está muy pequeño. Son unos altavoces medios que en su momento funcionaron bien, pero no son de muy buena calidad. Son de una calidad, digamos que básica. Ya que quitamos aquí la bocina, ahora vamos a quitar la parte de la manija. Esta tiene un tornillo Torx del número T20. Ya que quitamos nuestro tornillo, simplemente la sacamos. Como pueden observar, arriba está el ganchito que la está sujetando. Solamente la sujetamos de la siguiente manera. Ubicamos el gancho y vamos a dar como una vuelta hacia afuera. Así, de esta manera damos la vuelta y ya se quita de este ganchito. Ahora lo que sigue es quitar este otro tornillo de punta T10. Igual hacemos el proceso muy fácilmente. Y aquí ya lo quitamos. Sale de manera muy simple. Bueno, ya por último nada más nos resta quitar la manija para poder retirar la tapa completa. Para la manija solamente hay que introducir un destornillador tipo plano en la parte de aquí adentro. De hecho, como vieron, la saqué bastante fuerte y lo que tenemos que hacer es botar estos seguros con el destornillador. Introducimos en esta manera. Esta es la vista que tenemos desde arriba y lo que tenemos que ir es haciendo palanca hacia un lado de poco en poco para que no vayamos a dañar esto y se vaya a romper. Solo vamos haciendo palanca poco a poco en cada uno de los seguros. Vamos girando la manija y ya la sacamos con fuerza hacia afuera. Bueno, ya que quitamos la manija, ahora sí podemos retirar el panel completo de la puerta sin problema. Bueno, voy a hacer el proceso para que puedan observar. Muy bien, vamos a jalarlo poco a poco, ya que tiene una especie de pegamento. Como pueden ver, ya con eso se movió hacia enfrente. Ahora solamente vamos a levantar. Y ya de esta manera sale fácilmente. Ahora, como pueden ver, ya tenemos nuestra tapa quitada y ahora sí vamos a ver la parte de donde se encuentra el actuador. Y bien, ahora quiero mostrarles cómo se encontraba nuestro seguro. Como pueden observar, aquí ya está en mal estado. De hecho, estaba así sumido, estaba todo chueco esta parte. Debemos de enderezarlo y como pueden ver en la parte interna tenemos lo que es el actuador. Aquí está en esta parte. Espero alcancen a observar cómo está sujeto. Está atornillado aquí a la lámina y en la parte de arriba está sujetando lo que es nuestro seguro. Vamos a ver qué es lo que hace al momento de tratar de quitar el seguro. Eso es el ruido que tenemos. Bien, ya estuve por ahí revisando el mecanismo y es un mecanismo bastante sencillo. Simplemente lo dejaron agarrado aquí con lo que hace subir y bajar nuestro seguro, que es esto.
Este es el que hace que nuestra puerta tenga seguro o se quite. Nada más amarran literal el motorcito con esa parte para que cuando el motorcito empuje, también empuje la parte que hace que abra la puerta o que le ponga el seguro. Si ya no quiero que se escuche literal el sonido porque hay que reemplazar el actuador, pues sería desconectarlo de acá abajo. Simplemente lo quitamos de su conexión, desconectamos los cables y pues ya no va a estar funcionando y no va a hacer el ruido. Pero lo que sí voy a hacer es volver a agarrar esta parte con la del seguro para que esté funcional, ya que ahorita está separado, entonces por eso el seguro se había ido hacia abajo y pues no podía abrir ni quitar el seguro. Entonces simplemente vamos a juntar esa parte, como les comento, la varilla de nuestro seguro con esta parte. Lo vamos a juntar, igual puede ser con un alambre para que esté más resistente, o igual si quieren que sea momentáneo pueden ponerle un cincho grueso, no como los que veo que le pusieron aquí, que sí se pasaron. Es un cincho muy delgadito, que eso no sirve para nada, y creo que le habían puesto por ahí pegamento. Pero bueno, de momento vamos a ponerle el cincho grueso para que esté funcional, en lo que posteriormente vamos a reemplazar nuestro actuador. Los actuadores no son muy caros, están aproximadamente entre unos 100 y 200 pesos, incluso los pueden conseguir por menos. De momento yo lo voy a desactivar porque no lo voy a reemplazar aún, pero ya que lo voy a reemplazar pues volveré a hacer todo este proceso. De momento nada más lo que me preocupaba es que funcionara mi seguro para quitarlo y ponerlo manual, y pues de momento es lo que les quería mostrar. Espero les sirva esta información. Ahí el proceso es simplemente a la inversa. Para volverlo a armar tienen todo que hacerlo a la inversa. Espero les sirva este video. Hasta la próxima.